Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la serie de Netflix Maldita. Esta serie de Netflix de 2020 es una fantasía medieval que reescribe la leyenda del rey Arturo desde un punto de vista completamente nuevo, a través de los ojos de una hechicera adolescente con un misterioso y poderoso don. Tras la muerte de su madre, Nimue emprende una expedición para encontrar a Merlín y entregarle una antigua espada, y hay un compañero inesperado en Arturo, un humilde mercenario. A lo largo de su viaje, Nimue se convertirá en símbolo de coraje y rebeldía contra los aterradores paladines rojos y su cómplice, el rey Uther. Esta serie, creada por Frank Miller, que lo conocemos por Sin City y Sin City 2 o La Ciudad del Pecado, es una serie un tanto peculiar. Para empezar, es basada también en una novela gráfica del mismo Frank Miller, que va a tratar durante todos sus episodios, al menos en una primera temporada, no sabemos si vaya a convertirse en una serie continua o vaya a tener una segunda temporada, pero en lo que nosotros podemos percatarnos durante esta primera temporada, vuelvo a repetir, es precisamente que va a tratar de modificar o va a tratar de darle una nueva versión, una nueva mirada a la historia mundialmente conocida de esta leyenda del rey Arturo, ¿no? Todo lo que conlleva y todo lo que rodea a esta fantasía medieval inglesa del rey Arturo, de Merlín, de los caballeros de la mesa redonda, etcétera, qué sé yo, ¿no? De todo esta de toda esta historia que nosotros conocemos en libros, en películas, y que parte de leyendas de hace muchísimos años, pero vamos a darle este giro que Frank Miller nos propone, precisamente en el sentido de ver con otros ojos y qué hubiera pasado si el encargado de llevar la espada o de tener la espada mágica, ¿no?, la que estaba comúnmente en la piedra, como así lo conocemos, principalmente con la película de Disney, ¿no?, la espada en la piedra, y vemos que ahora lo va a portar una especie de hechicera adolescente que tiene ahí algunos poderes. Y bueno, también el hecho de ser mujer nos cambia un poquito la perspectiva. También tenemos personajes, por ejemplo, Arturo, que ahí todavía, al menos en ese momento, es un aprendiz de escudero, qué sé yo, y de raza afrodescendiente, ¿no? Al menos así se ve, que nos confunde un poco por las épocas medievales de tener a una persona de esta descendencia o de este tono de piel por cuestiones meramente históricas. Pero la propuesta es esto, es ser un poco inclusiva con los actores, un poco inclusiva con los personajes principalmente, en esta historia que es entretenida. Creo que tiene un elenco bastante bueno. La mayoría de los actores no se conocen. Y bueno, la principal es esta chica, Catherine Langford, que la conocemos por 13 Reasons Why o 13 razones, que también por ahí tiene alguna aparición en Knives Out y algunas otras películas, pero principalmente por esta serie que dio mucha polémica también en Netflix, y que es la que va a liderar este proyecto de serie artúrica, ¿no?, si lo podríamos llamar de alguna forma, y que le va a dar un sentido diferente, nuevo, sí entretenido, visualmente creo que llamativo, en especial los intros y los outros y las transiciones que tienen de escenas o de imágenes que son un poco como dibujados. Creo que le da este toque más artístico, como si estuviéramos leyendo un libro dibujado, pintado. Entonces tiene aspectos artísticos que enaltecen esta serie, que en cuanto a producción o en cuanto a historia, personajes o actuaciones,
no es tan buena. Creo que está en un muy bonito empaque, pero creo que la esencia no termina, o al menos a mi parecer no me termina por convencer. Pero bueno, vamos a ver un poquito los puntos buenos. Creo que tiene muchos personajes interesantes. De verdad creo que tiene bastantes personajes, seres mitológicos o de leyenda que ahí están metidos y que funcionan bastante bien, ¿no? O sea, no solamente se centran en los personajes principales, que en este caso es esta chica Nimue y el rey Arturo, o Arturo simplemente, y por ahí otros 2-3 personajes que están acompañando, Merlín también por supuesto, y que tiene más personajes anidados dentro de la historia y que son muy importantes y son bien interesantes, aunque obviamente no se les da el mismo desarrollo que los personajes principales, pero creo que son bastante relevantes y buenos de ver. Y hacen una recreación mitológica, vuelvo a repetir, de esta leyenda del rey Arturo, metiéndole ya otros conceptos que a veces no los vemos o que a veces no los entendemos, o que no aparecen como tal, o sea, no son... Bueno, para empezar no son hechos históricos, pero que quizá no estaban narrados en las ideas originales de estas leyendas medievales, y que aquí se hace todo un mundo, y creo que es una de las ventajas y desventajas que tiene la serie. O sea, se recrea o se crea un mundo de criaturas con poderes especiales, con criaturas sacadas de cuentos o de leyendas, que viven todos unidos en esta misma realidad de esta leyenda medieval, y que enriquecen como tal la serie. Pero hay algunas cuestiones ahí que no funcionan, pero bueno, las narraré o trataré de explicarlas un poquito más adelante. Es bastante entretenida, creo que la serie sí funciona, no voy a decir que es una mala serie, y sí funciona porque es entretenida, sobre todo en la cuestión, como yo decía, visual, en estos cambios de escena. Podría parecer inclusive como si estuviéramos jugando algún videojuego, una cuestión así, o viendo una novela gráfica animada, un poquito por ahí, y que hace que sea entretenida, o sea, es para nada aburrida. Sin embargo, a veces nos perdemos un poquito en la trama y en la historia por tanta información que nos meten, y que no podemos... debido al desconocimiento propio de las criaturas, de los idiomas y demás, o de las circunstancias que están pasando, no podemos avanzar como al mismo ritmo. Entonces tenemos que irnos deteniendo en la historia para poder comprender todo ese cúmulo de información, tanto de personajes, de la trama, de las historias, de todo lo que está pasando, que a pesar de que es entretenida, visualmente y demás por la historia, al menos la principal, sí a veces cuesta un poquito de trabajo seguirla, y a lo mejor los capítulos no tienen el ritmo que deberían para poder seguir adelante. Creo que tiene una fotografía interesante, aunque no es sorprendente tampoco, ¿no? Creo que esperaríamos ver los altiplanos o las... estos paisajes que caracterizan mucho a la cuestión medieval. Sí vamos a ver los campamentos, las tiendas de campaña que vemos, los uniformes, los trajes, los escudos, las espadas, todo esto que nosotros conocemos ya de estas épocas, ahí está contenido, pero nos falta un poquito la cuestión de los castillos, nos falta un poquito la cuestión de las ciudades, nos falta un poquito la cuestión de lo más visible, de algo un poquito más grande, y se cierra en su mundo muy particular, muy especial, y que no vislumbra. Creo que la fotografía, vuelvo a repetir, es adecuada para lo que se lleva, pero se queda muy encerrada, y lo que nosotros esperaríamos ver majestuosamente se queda muy pequeño, ¿no? Entonces creo que visiblemente es buena, pero corta, y tiene un buen intento en cuanto a la inclusión, pero creo que resulta un poco fallido, y principalmente en la cuestión de que tiene este personaje principal de Nimue, que va a llevar el ritmo, o aparentemente llevaría el ritmo de la serie, y por el hecho de ser mujer desde un inicio ya luce interesante, decir, bueno, pues es que ahora no es el rey Arturo, no es Arturo quien lleva la batuta, o quien lleva en este caso la espada, sino es ella, y podría ser algo bueno, una nueva versión inclusiva en cuanto a
a cuestiones de género, ¿no? Y en este caso de la oportunidad de que sea este personaje una mujer, sin reemplazar a Arturo, sino un personaje extra que es quien lleva todo esto. Pero no resulta de todo porque el personaje, no sé si el personaje como tal o la actriz no es lo suficientemente poderosa para poder llevar esta historia a su finalización. Creo que hay otros personajes muchos más fuertes, mucho más importantes en su ejecución, no tanto en su guión o en su manera de llevar la historia, sino porque simplemente a la manera de, a la hora de la actuación o a la hora de ya ver el personaje, nos llama muchísimo más la atención, y es el caso, por ejemplo, de Merlín. Es un personaje por demás interesante y creo que es el que lleva en gran medida la trama de la serie. Lo que decía un poco, ¿no? Los personajes, aunque son interesantes, son poco desarrollados, poco explorados, y eso hace que nos confunda mucho. A veces nos hablan de tal raza, nos hablan de tales características que tiene, o de tal pueblo, o de tal lugar, y nos lo mencionan una vez y es difícil seguirlo, y no nos cuesta ubicarnos en dónde y con quiénes estamos. Entonces eso hace que estemos perdidos todo el tiempo en la serie, no sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos, y que nos complica seguir al menos las tramas secundarias que nos ofrecen, que vuelvo a repetir son buenas, pero nos tenemos que meter o centrar únicamente en la trama central, que es de Nimue y Arturo, prácticamente, ¿no? Dejando algunas excepciones, como ya decía, la de Merlín, la historia de Merlín, que es maravillosa. Creo que es lo más padre, lo mejor de la serie, pero lo demás sí es bastante confuso. Creo que el guión es bastante inconstante porque tiene saltos buenos y tiene partes muy buenas, pero empieza muy flojito. Por ahí tiene algunos brincos y vuelve a bajar, otros brincos y vuelve a bajar. Entonces no se mantiene con un estándar ni de calidad, ni de interpretación, ni de historia. O sea, llega a momentos de como que 20-30 minutos de, por decirlo de alguna manera, de paja o de relleno, y de momento nos suelta algo que está interesante pero que no culmina, ¿no? Entonces creo que no es muy parejo el guión, y esos sobresaltos no se mantienen y no hacen que el espectador esté ahí prendido todo el tiempo. Eso es otra de las cosas que no funcionan, creo que en una serie. Difícilmente los capítulos terminan con ganas de ver el siguiente, quizá los últimos sí, pero al menos la primera mitad o más de la mitad tiene uno que hacer el esfuerzo por ver el siguiente capítulo, más que nada como por encargo que por gusto, y eso es un poco de las deficiencias que pudiera también tener. Y obviamente los diálogos son muy actualizados, es decir, difícilmente los personajes hablarían de esa manera en esa época. No estoy diciendo que hablen con modismos o en otras lenguas o con ciertas cuestiones, pero las contestaciones, las actitudes, las formas de hablar, las formas de contestar son muy actualizadas. Pareciera un diálogo completamente moderno trasladado a esas épocas medievales, un poco cuando tratan de meter música moderna en series de época, que no funciona de muy buena manera, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los detalles que también son un poco bajos en la serie. Y también, como decía, cuesta un poco de trabajo seguirla durante todo el tiempo, porque tanto el guión, vuelvo a repetir, como no es constante, como los diálogos no son los mejores que hagan que estemos como ahí metidos e insertos en la historia, hace que podamos perder la concentración y dejar la serie en el segundo capítulo, y pues contarla como alguna vez la vi pero no la terminé de ver, ¿no? Entonces creo que esta serie no es mala, pero sí se queda bastante en medio. No sé si vaya a tener una segunda temporada, creo que corre el riesgo de que ahí permanezca. Lástima por algunas cuestiones, sobre todo al final. Creo que sí logra cerrar un poquito la trama. Ya conocíamos un poquito más a los personajes, tanto a los principales como a los secundarios, y íbamos apenas armando el gusto por la serie y por saber qué pasa cuando termina, ¿no? Entonces sería una lástima que no continuara, pero bueno, también vuelvo a repetir, no es la serie excelente, la serie que vamos
a amar todo el tiempo, pero bueno, es una buena forma de poderle dar una reinterpretación u otra visión a las historias medievales, en específico del Rey Arturo, de Lancelot, de todo cuestiones de caballeros, ¿no? En esta época de Inglaterra, y bueno, en este caso donde ahora a estos caballeros o a esta trama va a ser reemplazada por una mujer que además tiene poderes y además es adolescente y tiene que lidiar con muchas otras cosas, ¿no? Entonces es una serie que podríamos darle una mirada, es interesante, pero bueno, que no es nada extraordinario. Pues espero que les haya gustado esta reseña de la serie Maldita. Los invito como siempre a que sigan viendo series, películas, tanto en el cine, que ahorita ya algunas oportunidades para ir a ver con todas las medidas correspondientes, o también seguirlas viendo en los servicios de streaming, para que podamos seguir platicando en este programa de Reseña Butaca y todos los demás comentarios o todos los demás mensajes que nos puedan enviar a Butaca 80 con relación a las películas que veamos. Y bueno, también los invitamos a que vean todo nuestro contenido en nuestras diversas redes sociales. Y como siempre, yo me despido de ustedes, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.